Bienvenidos y bienvenidas a En Persona. Estamos en directo desde un salón de Icare, son las 7 de la tarde y hoy día es 21 de marzo. Hoy día comienza el otoño, una estación que a mí por lo menos me encanta, tal vez porque hay algo de melancólico en mi interior que me gusta tanto esa estación, el otoño. Y quiero, antes de presentar a quien entrevistaré, con quien conversaré hoy día en persona, leer brevemente un texto que es muy curioso y que puede ser muy interesante, leído desde hoy día. Estamos en un proceso de vacunación masiva en el país. Se ha hablado de ese proceso de vacunación como un proceso ejemplar, donde lo público y lo privado han logrado movilizar a millones de personas en la vacuna de manera ordenada. Es transversal el reconocimiento a ese proceso. Y hay un poema escrito por Andrés Bello a la vacuna, en un momento en que había una epidemia de viruela en Venezuela que estaba costando muchas vidas y que estaba teniendo un efecto muy desastroso, y él escribe una oda a la vacuna. Tal vez algún poeta de hoy debiera escribir una oda a la vacuna de este proceso de vacunación. Dice Andrés Bello: Suprema Providencia, al fin llegaron a tu morada los llorosos ecos del hombre consternado y levantaste de su cerviz tu brazo justiciero, admirable y pasmosa en tus recursos. Tú diste al hombre medicina, haciendo de contagiarse plaga los rebaños. Tú has abierto manantiales nuevos de salud en las llagas y estampaste en nuestra carne un milagroso sello que las negras viruelas respetaron. Dice Andrés Bello en esta oda a la vacuna. Hoy día vamos a hablar de Andrés Bello. Entre otras cosas, vamos a conversar con Joaquín Trujillo. Joaquín Trujillo es abogado, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago, investigador del Centro de Estudios Públicos, y es alguien que cruza dos mundos de una manera muy interesante en su escritura y en su desempeño también como profesor. Su sensibilidad humanista y literaria, es autor, por ejemplo, de esta novela Lobelia, que recibió muy buena crítica. Pedro Gandolfo, por ejemplo, en el Mercurio la destacó con elogiosos juicios. Ya vamos a hablar un poco de ella porque tiene que ver con su vida y con su biografía y con su infancia. Un libro de coautoría con Emilia Jocelyn Holt, Ficciones jurídicas, derecho y literatura. Un tema apasionante, cómo se cruza la literatura con el derecho. 1925, Continuidad republicana y legitimidad constitucional, una propuesta. También un libro de autoría con Arturo Fontaine, Hugo Herrera y otros autores, en el que se planteó la posibilidad de haber hecho una nueva constitución a partir del texto de 1925. Pero el libro que ha consagrado a Joaquín, considero yo, como un ensayista de nota, es Andrés Bello, Libertad, Imperio y Estilo, que tengo aquí en mis manos. Un voluminoso libro lleno de hallazgos, lleno de cruces, lleno de información muy valiosa y muy entretenida y muy apasionante sobre esta figura fundamental del país que es Andrés Bello. Por algo Roberto Mata dijo: Chile, país inventado por Bello. Joaquín Trujillo nació en Viña del Mar en el año 83. Es un joven profesor muy valorado por sus alumnos, que lo consideran, por ahí supe, uno de los más cultos profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Joaquín ha dicho esta frase memorable: hay que respetar a las autoridades y que las autoridades cuiden a la disidencia. Joaquín, qué gusto de tenerte acá en persona. Muchas gracias, Cristian, por invitarme. Joaquín, lo primero que te quiero preguntar es un poco de tus orígenes, porque es entretenida tu biografía, esta parte biográfica, sin entrar en detalles. No te preocupes, no voy a meterme en intimidad ni nada de eso, porque no es el tono del programa. Mete todo lo que quieras, ¿no? Pero tú, entiendo que viviste una parte de tu infancia en el valle de Alicahue, que es una zona mansa de los valles de la zona central. Estudiaste en una escuela rural, Esther Silva Somarriba. Háblame de esa zona y de tu infancia en ese espacio geográfico. Bueno, yo llegué a vivir ahí más o menos a los 6, 7 años.
con toda mi familia, porque mi abuelo tenía un campo ahí. Y la idea era que nos íbamos a volver a Viña, porque nosotros éramos de Viña, luego, ¿ya? Pero de a poco nos fuimos quedando a vivir allá y finalmente yo volví a la, entre comillas, civilización, entre comillas, cuando salí de cuarto medio. ¿Te fijas? Entonces, yo hice toda la enseñanza básica en la escuela G36 Bartolillo, que se llama hoy día Esther Silva Somarrida, por la señora que le donó el terreno a la escuela. Y después hice mi educación media en el colegio Andrés Bello, para que veas tú cómo yo me encuentro con Andrés Bello en todos lados, que era un colegio subvencionado de la ciudad de Cabildo. Y cuando salí de ahí, me vine a estudiar a la Universidad de Chile Derecho. Pero qué bueno que tú me preguntas, porque la vida en el campo y en la escuela rural de Bartolillo han sido los años los mejores años de toda la vida. O sea, yo tuve ahí a profesores excelentes, o sea, profesores espectaculares, digamos. Gente muy inspirada, gente muy valiosa, gente muy comprometida con la educación de la gente en el campo. La gente pensaba que yo por estar en un colegio en el campo te recibía una educación de mala calidad, pero era muy buena. Y como era un colegio con un terreno muy grande, teníamos unos huertos, ¿cierto? Los profesores tenían sus casas ahí mismo. Hay mucho que hablar sobre eso, si quieres, digamos. Pero hay no un sé. personaje que parece ser importante, una figura que tú acompañaste, no sé si como Lazarillo, que se llamaba Don Carlos. Don Ignacio. A ver. Mi abuelo, que se llamaba Ignacio Silva, que era ciego, absolutamente ciego. Bueno, él fue lo que se llamó un patrón de fundo. Y claro, como perdió todo, o sea, perdió casi todo en la reforma agraria, pero sin embargo mucha gente fue leal a él en esa época y por lo tanto él quedó con muchos trabajadores a su cargo. Él hizo muchos esfuerzos el resto de su vida porque toda esa gente, digamos, tuviera un buen pasar. Entonces estaba muy arruinado y se la arreglaba a conseguir plata y apenas conseguía. Entonces durante mucho tiempo yo lo acompañaba en sus negocios que eran bastante, digamos, al 3 y al 4, como Lazarillo, digamos. Entonces yo lo acompañaba a distintos lugares, a La Ligua, a Calera, a Viña, a Santiago, a hacer negocios, digamos, a juntar plata a la Feria de Criadores de la Calera, ponte tú. Conocí mundos muy interesantes, muy populares del Chile profundo con mi abuelo, como Lazarillo, ¿ya? Yo como estaba chico no me fijaba tanto en todo, pero después me acuerdo de las cosas que vi y empecé a entender muchos elementos de esa vida y muchas de esas cosas las puse en esa novela que se llama Lobelia, ¿ya? Pero claro, era mi abuelo que se llama Ignacio Silva. Esa novela Lobelia que tengo aquí en mis manos, que es una novela, como dije, que ha recibido muy buena crítica y que de alguna manera refleja esa experiencia que tú estás contando. De alguna manera, la protagonista tiene que ver con este cruce o este cambio desde un mundo rural que comienza a desaparecer y una modernidad que aparece. ¿Qué es lo que está en juego en esta novela? Cuenta la historia de Luisa Manso, que es una niña que vivió con una tía soltera, importantes son las tías, en San Estanislao, y que, intrigada por su origen, Luisa averigua que es hija de una mujer riquísima, casada con un potentado, ¿no? Y que su ambiciosa y desnaturalizada madre ha matado a su marido. Hay también una suerte de crónica policial. Y para plantarla, planea un acto grandioso de justicia mientras se hace ayudar por sus amigos y por Clemente, un hermano desconocido. ¿Qué es lo que está en juego en esta novela, Joaquín? Bueno, esa es la idea. O sea, eso está basado, como que es un mito reactualizado que es lo que aparece en Esquilo y en Sófocles y en Eurípides, que es la historia de Electra y de Orestes. O sea, la historia de estos hermanos que quedan marginados de la casa real de Micena por una cuestión, digamos, política de la madre, ¿cierto? Y de su amante. Entonces ellos, que quedan marginados y quedan en la pobreza, ¿cierto? De alguna manera se reúnen, se juntan para ir a hacer la venganza, la justicia. Y eso es lo que trata esta novela, esa historia de la gente chilena que de alguna manera ha quedado marginada y que siente que tuvo un antiguo esplendor, ¿ya? Y que por lo tanto
quiere en algún sentido como reivindicar algo que pertenece a su pasado, no solamente a su futuro. Es un poco la historia de lo que se llama en Chile, entre comillas, digamos, los fachos pobres, ¿cierto? Que de repente creen tener, ¿cierto?, un antepasado, un pasado esplendoroso en alguna parte, de repente es medio mítico, y por lo tanto se sienten representantes de algo que ya no existe. Y lo quieren reivindicar y lo quieren exigir. Que es distinto en algún sentido a los planteamientos más revolucionarios que son abocados como nada más que al futuro, ¿te fijas? Entonces, esa es la historia de ese tipo de gente, como de ese tipo de mentalidad. Y claramente hay un enfrentamiento entre la gente no tanto del campo como de la gente de los pueblos chicos y Santiago, ¿ya? Porque en todo este estallido social hay una cosa muy importante que se nos olvida, que hay un problema que ya apuntaba Sarmiento, ¿cierto? El famoso pensador argentino, ¿cierto? Y político argentino. Hay un problema aquí en América entre la ciudad y el campo, muy profundo, muy complejo, ¿ya? Que también aparece ahí en esa... Hay una desvinculación entre el poder central y el territorio, algo que han planteado muchos acá en personas, entre ellos Hugo Herrera, por ejemplo. Claro, pero también tiene que ver con el hecho que el territorio no es algo pasivo. El territorio es muy activo, incluso puede llegar a invadir, digamos, el centro neurálgico de la ciudad, ¿ya? E incluso hay un gran proceso histórico, moral, ¿cierto?, en el territorio, en la lejana provincia, que la gente acá en Santiago ni se entera. Entonces, se vienen a enterar, digamos, cuando el problema ya está en la Alameda, digamos. Y eso atraviesa, ¿cierto?, viene a través de la gente que se viene a estudiar, por ejemplo, a Santiago, de la gente que vive en las comunas más periféricas de Santiago, ¿cierto?, que tienen, por así decirlo, como más relación todavía con el mundo campesino, rural. Hay una inmensa como zona gris donde se produce ese contacto. Tú hablaste ahí, usaste la expresión Chile profundo que se ha usado tantas veces, casi ya se ha convertido en un cliché, pero, sí. Pero algo dice, algo revela. ¿Qué es lo que tú rescatas de ese Chile provinciano? ¿Qué son los elementos de esa vitalidad que estás expresando? O sea, es un Chile que está vivo, que vive, pero que está ignorado, está en la trastienda, el centro ni se entera, como dices tú. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí, en ese Chile? Mira, yo no soy tan como no estoy enamorado del Chile profundo, pero creo que hay una cosa que hay en el Chile, en lo que se llama el Chile profundo, lo que se mal llama el Chile profundo, que es, Cristian, el amor propio, ¿ya? Yo he notado que, por ejemplo, esta frase que se repite mucho, que se acabe Chile, que es muy típica de los santiaguinos, digamos, que se acabe Chile, ¿ya? Es una cosa muy tremenda que antes no se escuchaba y menos se escuchaba en los pueblos de la provincia, donde la gente era muy orgullosa, ¿ya? O sea, la gente es muy orgullosa de pueblos que para un santiaguino son insignificantes, Cristian, ¿ya? O sea, que un santiaguino pasa por ahí en auto, cuando va, no sé, a la playa, ponte tú, y pasa por al lado y piensa que es como un villón, una cosa, pero lo que hay ahí es una intensidad de la vida y de las relaciones humanas que él no se puede imaginar, ¿ya? Y por ejemplo, tú lo ves, por ejemplo, en los apellidos que se repiten en ciertos lugares. Por ejemplo, en Alicagüe, donde yo vengo, todos se llamaban Tapia, Espinosa, Rojo, pero no habían González, ponte tú, casi ningún González. Y que en otras partes de Chile son millones. Entonces, también está eso, hay muchas conformaciones, muchas agrupaciones, muchas intimidades y complicidades humanas en ese mundo que acá eso se difumina, pues no se ve. Y de alguna manera antes había una literatura, una narrativa chilena que rescataba eso, pero desapareció esa literatura, incluso miraba con un cierto desprecio la antigua literatura criollista, tipos como Mariano Latorre y otros, digamos, rescataban esos mundos. Y de pronto eso se perdió. Si usted fija hoy día, son muy pocos los que escriben sobre eso. Óscar Bustamante escribió sobre el mundo talquino, tú escribiste esta novela, hay un par, pero no parece ser materia narrativa.
para los escritores. Claro, porque lo que se llamó el costumbrismo, por ejemplo, se ridiculizó y el mismo... Y también se ridiculizó a sí mismo, digamos, ¿cierto? Llegó a un momento que ya no fue. Pero ojo que yo ahí en esa supuesta novela, que en realidad es como un ensayo dramatúrgico, digamos, ¿ya? Que yo le puse novela para que pueda circular, ¿ya? ¿Ya? Yo ahí también trato como de salirme de eso, o sea, como no quedarme atrapado. Los mismos personajes no se quedan atrapados en su realidad provincial, ¿te fijas? O sea, y el mismo autor también se sale de eso, o sea, se sale de ese estilo de la literatura de provincia y invade la casa de la madre rica, ¿ya? Y por ejemplo, y por lo mismo yo también ahí juego mucho con una cosa que es todo lo contrario, digamos, del costumbrismo, que son los gestos inverosímiles. O sea, como eso que hacía Bertolt Brecht, por ejemplo, como de generar situaciones inverosímiles que provocan como un shock en el lector. O en el caso de Brecht, de la persona que está en el teatro, por ejemplo. Hago todas esas cosas ahí. Joaquín, tú, bueno, fuiste un niño inquieto y muy activo en este pueblo, bueno, en Cabildo, en la Escuela Andrés Bello, participaste en un grupo de teatro, incluso se estrenó una obra sobre Hipatía, la famosa matemática mártir, una obra de tu autoría, y ahí empieza tu contacto con la literatura, tu pasión por la letra, que lo vamos a relacionar después, la letra, ¿no? Como el gramócrata Andrés Bello. Y tú contabas que tu abuelo padecía una suerte de ceguera, y eso es algo familiar. O sea, era un ciego completo. Era completo. Sí, no, era un ciego ya terrible, no veía nada. Y eso parece que es un tema genético de los hombres de tu familia. Sí, porque mi abuelo a todos nosotros nos heredó, ¿ya? ¿Ya? Ese problema. Entonces, todos los hijos varones de las hijas de mi abuelo tienen retinitis pigmentaria, que es como este estrechamiento del campo visual, unido como una especie como que se mancha la imagen de todas las cosas, se pierden los colores. Es una cosa bastante extendida, no creas que es tan rara, y no tiene todavía una cura. Entonces estamos todos condenados. ¿Es algo parecido a lo que le pasó a Borges? Sí, es algo parecido a lo que lo tiene Borges. No sé exactamente si Borges es lo mismo, pero algo como por el estilo de lo de Borges, sí. Y yo sé que tú lo has tomado, te lo tomas siempre con mucho humor y en la idea de no ser la víctima, porque hoy día está de moda victimizarse por todo. Yo no quiero ser víctima, ¿no? ¿Por qué? No, porque, mira, yo no soy de esas personas que se ríen de las víctimas o que le da lo mismo a la víctima. No es eso. Yo siempre fui educado en la idea de que yo no me tenía que andar quejando. Y que todo lo que yo hiciera, digamos, para reivindicarme, tenía que hacerlo mediante actos, mediante obras, que hicieran la diferencia, ¿ya? Y eso es lo que yo trato de hacer nomás. Y hasta que pueda nomás, ¿te fijas? Pero yo no quiero centrar mi existencia en el problema, ¿te fijas o no? En el problema que está como en la raíz del existir, sino que quiero ir más allá de eso. O sea, yo creo que lo humano, la existencia humana tiene que ver con emanciparse de eso, pues, Cristian. ¿Te fijas o no? Por esto, no creo que se lea como que uno está haciendo como una crítica a la gente que se queja. Yo creo que hay quejas que son muy válidas, ¿ya? Pero si uno tiene la capacidad de estar por sobre eso, uno debe, por una cosa como digamos, de amor propio, debe ir más allá de eso. Tiene que sobreponerse a eso. Te voy a leer algo que dijo Borges, que lo encontré muy potente sobre la ceguera. A ver, ¿qué piensas tú de eso? Dijo Borges: vivir se parece mucho a la ceguera y a la vejez. En todo caso no es patético, es algo bueno. Las cosas se alejan, se esfuman, se desdibujan y uno puede imaginarlas mejor o recordarlas. Es como la ausencia, que es una forma de la presencia, o la nostalgia, por ejemplo. La ceguera se parece a todas esas cosas que son ciertamente preciosas, a la nostalgia, a la vejez, que es hermosa también, dice Borges.
Sí. Potente, ¿ah? Eso es una verdad o puerto de un buque. O sea, y a mí me pasa exactamente eso, ¿te fijas? Porque uno también empieza mucho a recordar, producto de eso, porque las experiencias tienden a ser más que nada procesadas, porque uno tiende a tener pocas experiencias visuales muy permanentes. Entonces, como que hay que fijarse mucho en algo para saber que ese algo está ahí, por ejemplo. Entonces, tiene razón Borges, que se comenta la vida, la ceguera se parece a la vejez, porque tiende a esa relación nostálgica con la experiencia. Joaquín, bueno, luego tú llegas a la Universidad de Chile, estudias en la Chile. La Universidad de Chile es muy importante en tu trayectoria como institución. Tú incluso te leí por ahí un discurso en un coloquio que se hizo sobre como el sentido profundo de la Universidad de Chile. Sí. Me gustaría saber cuán importante es para ti la Universidad de Chile, qué significa y cuál es la importancia de la Universidad de Chile para Chile. O sea, aquí yo puedo convertirme en un fanático y en un, ¿cómo se llama?, apologista, porque, o sea, yo me considero hijo de la Universidad de Chile, todos mis hermanos, todos estudian en la Universidad de Chile. Y bueno, para mí la Universidad de Chile es un lugar donde no me imagino qué habría sido de mí si no hubiese estado ahí, ¿te fijas? La cantidad de gente valiosa que he conocido en la Universidad de Chile, la cantidad de gente distinta, diversa, digamos. Esto es como también un cliché, esto que la Universidad de Chile es tan diversa, pero es cierto, o sea, uno encuentra gente de Arica, de Punta Arenas, gente rica, gente pobre, gente rubia, gente morena, gente evangélica, gente del Opus Dei, ¿cierto?, gente mormona, testigo de Jehová. O sea, todo esto está junto ahí, es una Babilonia en el buen sentido de la palabra. Donde realmente es infinita las relaciones que se pueden hacer y toda la vida que se puede conocer ahí, ¿ya? Entonces, tal vez esto también ocurra en algunas otras universidades. Yo no lo sé porque yo no estaba en esa, sino que en la Chile. Y uno queda como atrapado en la Universidad de Chile. O sea, ese es el, ¿cómo se llama? Como el riesgo. O sea, uno queda como enamorado del lugar, pese a que también tiene muchas cosas que realmente a uno lo enojan, ¿ya? Pero no sé, yo tengo una relación absolutamente endogámica con la Chile porque yo hice mi magíster ahí, estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Chile, o sea, soy un endogámico completo de la Universidad de Chile. Tú afirmaste en un coloquio el 12 de octubre del 2016, la Universidad de Chile, ¿qué, cómo, para qué? Que una universidad sea una verdadera universidad dependerá que en ella se realice una actividad incómoda a los lugares comunes. Sí, me gustó mucho esa idea. Sí, porque, bueno, tal vez la universidad es, o no sé si es, pero fue o ha sido el lugar para eso, pues. O sea, para incomodar a los poderes, al poder empresarial, al poder político, ¿cierto?, a la burocracia del Estado, al poder religioso. Esa en buena medida ha sido el papel de la universidad. Y sería muy terrible que dejara de hacerlo, ¿ya? Pero al mismo tiempo también tiene que estar consciente de los otros poderes nuevos que surgen, que en algún sentido menoscaban su crítica. Y eso ocurre a veces, o sea, que surgen poderes de otra índole que impiden que siga siendo incómoda. Entonces se quieren generar como especie como de homogeneidad del pensamiento, que es una tendencia y una actitud muy propia de la especie humana y que hay que combatir con mucha fuerza, ¿ya? Entonces, esa cosa que yo ya hablé ahí en ese encuentro de profesores, tenía que ver con eso, digamos, con azuzar la libertad dentro de la universidad. ¿Cuál es el peligro de hoy para una universidad como la Universidad de Chile? Sabemos cuál fue en periodo de dictadura. Jorge Milla, que pensó esto y tiene un libro, Idea de la Universidad, que fue profesor de ahí, habló de la universidad vigilada. ¿Se podría hablar hoy día de la universidad cancelada? Me refiero a la cultura de la cancelación, que no solo se ve en el país hoy día, sino que se ha visto en Europa, en Estados Unidos, y que ha levantado manifiestos de intelectuales. ¿Cómo evalúas tú eso hoy? Bueno, la cancelación es como, por así decirlo, lo que sigue a la vigilancia. O sea, es terrible que hayan actitudes vigilantes dentro de la universidad si no es
exactamente para cuestiones que sean delitos. Delitos, porque, por ejemplo, que una persona sufre acoso sexual, por ejemplo, dentro de una universidad. Eso es un delito y eso tiene que ser sancionado. Pero en cuestiones que tienen que ver con el uso del lenguaje y del pensamiento, que, oye, es como la negación de todo lo físico, porque nosotros los seres humanos podemos ocupar las manos, podemos ocupar los dedos, podemos ocupar las piernas, ¿cierto? Podemos ocupar el cuerpo, y todo lo que somos en términos físicos lo podemos ocupar para la guerra y para pelear, ¿cierto? Para enfrentarnos. Pero por una razón extraña empezamos a ocupar como este sector de la cabeza, digamos, que es la boca, son los labios, que son los dientes, ¿cierto? Son las lenguas. Algunos pueblos hablan más con este sector de la garganta, ¿cierto? Tienen sonidos más guturales. Pero empezamos a ocupar este sector del cuerpo para relacionarnos y sin tocarnos, ¿ya? Sin tocarnos, sin golpearnos, ¿cierto? Y por lo tanto es muy importante el privilegio que tiene ese sector del cuerpo para relacionarse, por ejemplo, en el mundo intelectual. ¿Te fijas? Para que digamos, los derechos, los fueros que tiene ese sector del cuerpo para relacionarse. Entonces, ahí está ese famoso poema de Oscar Wilde, la balada Castle de Reading, que dice que los cobardes matan con besos y los valientes con cuchillos. ¿Ya? Entonces Carlos Peña, por ejemplo, hace su propia versión y dice: los cobardes matan con palabras y los valientes con cuchillos. ¿Ya? Pero hay que poner cuidado ahí, porque las palabras, dentro de todo, incluso las palabras que son más duras, son incluso ellas una renuncia al golpe, a los golpes. ¿Te fijas o no? Entonces hay que cuidar el privilegio de las palabras. Oye, Joaquín, tú dijiste que la Universidad de Chile, la universidad pública, era un lugar profano y a la vez sagrado. Sí, porque es profano, porque ahí no hay ningún altar a ningún dios, ¿cierto? Al cual haya que rendirle sacrificios. Pero al mismo tiempo sagrado, porque los que van ahí tienen que ser capaces de cuidarlo. Un día, yo diría también eso, por ejemplo, de los liceos. ¿Ya? Cuando una vez la niña del Liceo 7 me pedían plata para la toma, yo dije: oye, pero si tu liceo es sagrado, tu liceo es sagrado, tú no lo puedes hacer esto. Tú no lo puedes tener tomado de tu liceo, estás loca. Eso no se puede hacer. El liceo, la universidad son lugares sagrados, ¿ya? Y claro, son profanos también. Por lo tanto, como son profanos, muchos creen que se puede hacer cualquier cosa adentro, pero no. Te fijas que es esa doble cosa, lo profano y lo sagrado al mismo tiempo. ¿Qué piensas de lo que ha pasado con la educación pública en Chile? Por ejemplo, el Instituto Nacional se ha convertido casi en un emblema en todo este proceso, que también termina en una parte en el estallido, lo que está pasando hoy día con el Instituto Nacional. ¿Cómo, en relación a lo que estás hablando, cómo lo miras tú? Tú que eres hijo de esa educación pública. Claro, que para nosotros los de la educación pública, los hijos de la educación pública, los del Nacional eran como la aristocracia más alta de la educación pública. Te fijas que yo fui un hijo de la educación pública rural, que sería como algo que está muy lejos de eso. Y muchos veíamos con envidia a la gente del instituto. Y la gente del Instituto Nacional, por ejemplo, en la Chile, son verdaderos grupos de poder dentro de la universidad. Y claro, siempre gente muy bien preparada, muy bien formada, ¿cierto? Con un orgullo, o sea, como te lo digo, como en términos así marxistas, con un orgullo de clase, ¿te fijas? De dónde vienen, del esfuerzo que hicieron, ¿cierto? Y que hacen, y como de la carrera meteórica que significa pasar por ahí. Y que bueno, que esto esté como está en este momento, haya sido reducido esto, para mí por lo menos es un crimen de lesa patria. Y yo no sé cómo lo van a resolver. O sea, yo por lo menos, que soy un simple comentarista, que pretendo ser un simple comentarista de lo que pasa, no pretendo tener ningún protagonismo de nada, voy a acusar hasta mi muerte, a la gente que destruyó el Instituto Nacional. O sea, que se hagan responsables. Y especialmente que se hagan responsables a quienes desde lugares de poder lo deterioraron. Porque esos sí que son responsables. Y tenemos que ir viendo uno por uno los responsables de que ese lugar
que es y era un lugar sagrado de la República, esté en estas condiciones, ¿ya? Sin que yo tenga nada que ver, porque yo no soy hijo del Nacional, ¿ya? ¿Y qué pasó con la República? Una palabra que para ti tiene resonancia, para mí tiene resonancia, pero para muchos, en las nuevas generaciones, yo pregunto a veces a jóvenes, y la palabra República ya no produce esa vibración, ese sonido. ¿Qué pasó con la República en todas estas décadas? Bueno, porque que la República, o sea, uno tiene que siempre estas cosas pensarlas en el muy largo plazo, creo yo, para no confundirse y no aterrorizarse y no perder el foco. La República en gran medida son experimentos que tienen 200 años. O sea, hubo repúblicas más antiguas en el mundo clásico, pero fueron cosas muy chicas. El sistema de gobierno más extendido en la historia de Occidente, por lo menos, fue la monarquía, ¿ya? Que duró más tiempo. Y tenemos que pensar que las monarquías empiezan a caer especialmente a partir de la Revolución Francesa y lo que ocurrió en el siglo XIX y en el XX, ¿cierto? Entonces pensemos que las monarquías son muy próximas y las repúblicas son muy nuevas, ¿ya? Entonces, en la gran historia, las repúblicas son verdaderos experimentos, son verdaderas apuestas que requieren mucho compromiso moral para que funcionen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que piensa tú, por ejemplo, que en Europa en este momento hay grandes países que son monarquías. O sea, alguien puede decir, bueno, son monarquías parlamentarias, los reyes tienen una función decorativa. Está bien, ¿cierto? Pero Suecia es una monarquía, Gran Bretaña es una monarquía, ¿cierto? Los Países Bajos. Entonces, claro, las repúblicas tienen mucho que autoexigirse, ¿ya? Porque el problema que hay es que lo que podría venir después de la república no sea la monarquía parlamentaria, sino que sea la tiranía. ¿No? Que es una forma de monarquía muy antigua. ¿La república presupone la virtud? Completamente, la virtud de quienes la habitan. O sea, sin esa virtud no hay ni una posibilidad que eso sea proyectable. ¿Y la crisis que hemos tenido en Chile es una crisis ética antes que política? ¿Una crisis de la virtud republicana? O sea, yo personalmente, no sé si mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, yo sé que yo soy un ingenuo, pero yo creo que es un problema de la virtud. O sea, por Dios, entendámoslo, no hay ninguna manera que un sistema con todas las cortapisas, con todos los pesos y contrapesos que se pongan, vaya a funcionar si no hay una virtud de base en las personas. Una virtud de los ciudadanos de a pie, una virtud de los políticos, una virtud de los empresarios, una virtud de todo lo que hay, de los curas, de los pastores, de todos los personajes que habitan ese lugar. Tiene que haber una virtud. O sea, ¿qué pasa? Que yo me voy a comportar según, por ejemplo, lo que dice Kant, ¿cierto? Mi razón privada, mi razón pública, y voy a ser inflexible en eso. ¿Te fijas o no? Pero no. Hay una razón, ¿cierto?, de índole política para no hacerlo, o una razón de índole religiosa para no hacerlo, o una conveniencia económica para no hacerlo. Y así, con todas esas pequeñas razones, con todas esas pequeñas excepciones, con lo que llama Kant, con todos esos imperativos hipotéticos para no cumplirlo, sumados todos eso, se destruye todo. ¿Te fijas o no? Que es una acumulación de imperativos hipotéticos funcionando al mismo tiempo, ¿ya? En todos. Y como te digo, uno puede decir, bueno, vamos a poner este elemento acá para que genere este contrapeso allá, y así ir como generando una virtud forzosa, pero siempre el ingenio humano va a inventar una manera de saltársela. Entonces, por eso es que es tan importante la formación de la virtud. Que la virtud finalmente, que como dice Aristóteles, que es un entrenamiento, ¿cierto?, en lo que es bueno. O sea, que significa que tú haces el bien finalmente sin darte cuenta, porque estás entrenado en hacerlo. Es como lavarse los dientes, ¿ya? No tienes que hacer un gran esfuerzo por hacerlo. Tienes que hacerlo tantas veces que finalmente no te signifique un gravamen a tu vida hacerlo bien. Y hay quienes dicen que las crisis de las civilizaciones, los países, las repúblicas también parten con la crisis del lenguaje. Te leí una columna en que tú dices que la miseria del idioma significa un desaseo de nuestra propia interioridad. ¿De qué manera pudieras ver una relación entre esta crisis ética de la república y la crisis del lenguaje, si la ves o no la ves? Bueno, eso, estimado, se nota cuando nosotros, por ejemplo, vamos y tomamos un diccionario. Un diccionario, te digo, una enciclopedia.
Tenemos un diccionario común y corriente, los más baratos, ¿cierto? Y vemos la cantidad de palabras que hay ahí dentro, la cantidad de textura, de fineza, ¿cierto? De distinciones sutiles que hay en el lenguaje popular. Porque un diccionario no tiene un lenguaje sofisticado técnico, es un lenguaje en buena medida popular, como dice Andrés Bello, que está acogido por el uso general y constante, que ha sido acogido por las academias que, por ejemplo, hacen los diccionarios. O sea, estos son catálogos de palabras que están, supuestamente han estado en el uso popular de un pueblo, ¿ya? Pero, ¿por qué está tan empobrecido? Entonces a mí hay gente que me criticó esa columna y dice, no, pero no está empobrecido porque en realidad cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier cosa que hacemos es parte del lenguaje. Bueno, sí, está bien, ¿cierto? Cualquier garabato también es parte del lenguaje, cualquier obscenidad es parte del lenguaje, pero hay algo, ¿cierto? Hay algo en el lenguaje que, por así decirlo, que puede haber ocupado como una persona como la Gabriela Mistral, ¿cierto? Con su procedencia, que tiene una mayor sofisticación. O sea, ¿vamos a negar ese elemento de la sofisticación del lenguaje? No te digo de los ricos y los famosos, te digo de las personas como un genio popular como fue Gabriela Mistral. Una oralidad, además, había una oralidad rica en el campo. Exacto. ¿Ah? Bueno, yo viviendo en el campo, fui testigo de esa oralidad sofisticada que se fue perdiendo. Entonces esto no es una cosa de gente rica que es la que habla bien y gente pobre que es la que habla mal. Es al revés. La gente rica en Chile habla pésimo. ¿Ya? O sea, no son ejemplos de nada para hablar. Aquí el gran tesoro del lenguaje estaba en el mundo popular, que le han enseñado a pensar que no tienen que hacer un esfuerzo en ese sentido porque los ricos son los culpables, digamos, de que hablen mal, cuando ellos nunca hablaron mal. Eso me recuerda una observación que me hizo Raúl Ruiz, que la he citado otras veces en una entrevista que le di. Él escribió mucho sobre la provincia, hizo una serie, La Recta Provincia, y él decía, pero Cristian, si en algunas partes del campo de Chile todavía se habla un español castizo, no como el lenguaje que hablan los cuicos del Clinic. Exacto, bueno, eso es perfecto. Decía Raúl Ruiz, ¿eh? Cierto. Provocando, evidentemente. Una vez alguien en el campo me dijo, Joaquín, no dejes eso a merced de tal. ¿Te fijas o no? A merced. A merced. Entonces, eso no se ocupa eso aquí. A merced. Joaquín, tú has llevado a la cátedra, o has convertido en clase, digamos, este cruce fascinante entre derecho y literatura. Tengo aquí en mis manos Ficciones Jurídicas, Derecho y Literatura, que editaste junto con Emilia Jocelyn Holt. Me gustaría tenerme brevemente de qué manera la literatura puede ayudarnos a entender ciertos problemas del derecho y quizás detenernos en algunos hitos y mostrar alguno como ejemplo para alguien que no sabe mucho de esto, pero de qué manera en Shakespeare podemos encontrar temas importantes que tienen que resolverse después en temas jurídicos complicados. Bueno, el cruce entre derecho y literatura es muy antiguo, ¿ya? Es clásico. O sea, empecemos, por ejemplo, en un poeta como Solón, que es el legislador griego. Nosotros tenemos aquí en Chile el privilegio extraño de haber tenido un poeta a cargo de la legislación, ¿ya? A cargo del Código Civil, que ha sido la única constitución real que tiene el país, porque ha sido el único que ha sido permanente, ¿cierto? Todas las otras cosas se han difuminado y el Código Civil ha permanecido, que fue, como le repito, fue escrito por un poeta, no por un abogado. Este señor no tenía título universitario, ¿ya? Ni tenía título de abogado. Le dieron aquí una cosa para que pudiera circular con algún grado, pero originalmente nada. Entonces, lo que nosotros hacemos ahí con mi socia Emilia, que todo esto escribió un libro muy bueno sobre el derecho en Shakespeare, bueno, y ahí escriben muchas personas muy connotadas, ¿cierto? Agustín Esquella, Pedro Gandolfo, Armando Roa, la María Eugenia Góngora, mi querido amigo, que en paz descanse, Camilo González, que escribió un artículo extraordinario sobre las topologías de Andrés Bello. Ahí hay 30 autores escribiendo, chilenos escribiendo sobre las relaciones entre derecho y literatura, que, como le digo, son muy antiguas, pero en la Academia Norteamericana, desde los 80 en adelante, hubo como una relación estrecha en las escuelas de derecho, que tiene que ver con expandir la imaginación legal, ¿ya?
pensar los posibles casos que se presentan frente al espíritu humano a través de la literatura, ¿cierto? Como un prisma que te muestra los sentimientos, por ejemplo, involucrados en el derecho. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En Los Miserables de Víctor Hugo, ¿cierto? Jean Valjean, que por robar un poco de pan, un hurto famélico que se llama, para alimentar a los sobrinos, entonces queda finalmente 19 años en la cárcel, ¿ya? Y todo el problema que significa esta aplicación, digamos, estúpida del derecho, ¿ya? En la creación, como dice Víctor Hugo, de miserables, ¿ya? De gente miserable. Miserables, algunos de los cuales son miserables realmente porque son incapaces de sobreponerse a la miseria, y miserables que se ponen por sobre la miseria, ¿ya? O un policía, como el policía Javert, ¿cierto?, que es un fanático de la ley y que persigue a Jean Valjean toda la vida, ¿cierto?, para acusándolo de distintos delitos, y que no soporta verlo libre, ¿ya? No soporta que exista un hombre libre, que quiera hacer el bien y que perdone, y que incluso lo perdone a él, el que lo ha perseguido, ¿cierto? Este policía que lo ha perseguido toda la vida. Hay, por ejemplo, también cuestiones tan impresionantes en la relación entre derecho y literatura, como el caso de Antígona, ¿cierto?, que es el caso clásico de esta mujer, de esta heroína, ¿cierto?, que fue, que incluso Hölderlin y Goethe la piensan como una forma de una prefiguración de Cristo, que da la vida por defender la ley de los dioses, que es la ley no escrita, en contra del dictamen del tirano, que hacía algo muy parecido a lo que hizo Pinochet en Chile, que era dejar sin sepultura, ¿cierto?, a los muertos. O sea, perderlo, botarlo como basura, como escombro, ¿cierto? Deshacerse y que no tenga sepultura, que no tenga dignidad de sepultura. Entonces hay una batalla ahí de Antígona, que en algún sentido es una heroína conservadora, ¿cierto?, porque cuida la ley no escrita de los dioses en contra de la resolución de la ley escrita de un gobernante supuestamente, entre comillas, moderno, como es Creón. Entonces, hay millones, miles de cruces de formas de entender el derecho, en la realidad social, a través de la literatura, que es lo que yo enseño con ese curso. Joaquín, tú hablabas de autores norteamericanos, de estas fuerzas que ha tomado la enseñanza de la literatura en el derecho. Martha Nussbaum Sí. publicó este libro que se llama, que tengo acá, Justicia Poética. Sí, sí. Y hay un capítulo que es interesante donde habla de los poetas como jueces, Sí. en que cita a Walt Whitman, tú lo conoces perfectamente, y Walt Whitman llama, dice ella, al poeta juez el hombre ecuánime. Sí. Interesante esta idea de que necesitamos a lo mejor jueces poetas o poetas jueces. No sé si puedes explayarte un poco en eso. Claro, tiene que ver con lo que ella explica ahí, que lo que hace en algún sentido la literatura, el conocimiento de la novela o de la poesía norteamericana, está muy circunscrito este libro a la literatura en lengua inglesa, ¿ya? A Charles Dickens, a Walt Whitman, más que nada, ¿cierto? Entonces ella muestra cómo los jueces que leyeron esto se sensibilizaron, ¿cierto?, en estas disquisiciones del alma humana, y se hicieron más, por así decirlo, entre comillas, humanistas, ¿ya? Menos máquinas y más filósofos, más poetas, ¿cierto? Y claro, pero esa es una idea que no es tan original suya, ¿cierto? Que la idea del poeta como legislador o el poeta como juez, la justicia poética. El poeta el juez, por ejemplo, que es capaz de incluso torcer la ley, el espíritu de la ley, que es todo lo que Bello no quería que ocurriera, para lograr una solución que sea más ecuánime. En ese libro que está ahí, con el que hicimos con la Emilia, escribe, por ejemplo, el profesor Rodrigo Valenzuela, que también plantea, ¿cierto?, esta idea de cómo, con casos, ¿cierto?, con casos de los fallos chilenos, ¿cierto?, de la jurisprudencia chilena, cómo ciertos tribunales hicieron bien, por ejemplo, al aplicar de forma poética, por así decirlo, la ley, y no de forma maquinal.
Joaquín, ¿hay algún caso o algún arquetipo o algún libro o alguna obra literaria que nos sirva para iluminar problemas o temas de la justicia de hoy, que estén latentes, que estén en la discusión pública hoy día? La justicia ha sido protagonista, aparece en los medios, hay entrevistas a jueces, hay debates, hay columnas, hay un tema ahí. Sí, sí, pues hay una herida, hay algo sí, ahí. Hay muchas cosas. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, mucho hablarle a mis alumnos de dos textos, o sea, de dos obras. Bueno, todo esto de la Electra de Esquilo, la Orestía de Esquilo, las Electras de Sófocles de Eurípides, y también una novela corta de un escritor alemán del siglo XIX que se llama Henry von Kleist, que se llama Michael Kohlhaas, ¿ya? Que se trata de este hombre común y corriente que cría caballos en el campo, que es víctima del despotismo, ¿cierto? De la mala crianza de un noble que lo perjudica en su patrimonio, ¿ya? Que son dos caballos, básicamente. Entonces, dice von Kleist, este hombre, que era un hombre muy bueno, incluso conocido como un hombre santo, se convierte en un criminal para hacer justicia y para recuperar la dignidad. O sea, un hombre que es un hombre bueno se convierte en un criminal para recuperar su dignidad. Entonces, nos muestra el autor qué significa esto. O sea, qué es lo bueno que tiene esto y qué es lo malo que tiene esto. ¿Cierto? ¿En qué lío se mete una persona que está dispuesta a llegar demasiado lejos para recuperar su dignidad? Que el derecho, que el derecho le ha negado, porque el problema que tiene este protagonista es que él va ante los tribunales para pedir que lo indemnice el noble que lo ha perjudicado, ¿cierto? Que tiene privilegio porque tiene santos en la corte, y los tribunales obviamente no hacen nada, el expediente se pierde, ¿cierto? Muy, muy común eso, y finalmente él se ve obligado a hacer justicia por su propia mano. Y en ese acto de hacer justicia por su propia mano se convierte en un criminal. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasa finalmente? Que los nobles, que son los primos de este noble malvado que les ha hecho daño, se tienen que organizar para detenerlo, porque este señor lleva a cabo una guerra civil para hacerse justicia. Y bueno, ¿qué significa que este tipo tenga que llegar a ese punto? De la única manera de que se active el derecho es cometiendo un crimen de orden, digamos, nacional. Ese es el problema. Si hay alguien donde se cruza derecho y literatura, es la figura de Andrés Bello, claro, indudablemente, al que tú le dedicas este voluminoso libro, Andrés Bello, Libertad, Imperio y Estilo. Ya se han escrito y se había escrito bastante sobre Andrés Bello, bueno, artículos, revistas más especializadas. Fundamentalmente hay dos libros, yo diría, que con el tuyo forman una tríada importante. El libro de Iván Yaxi, que estuvo acá en persona, Andrés Bello, La pasión por el orden, un estupendo libro. Bello y Bolívar, otro estupendo libro de Antonio Casas, de la relación entre estas dos figuras tutelares de Latinoamérica del siglo XIX. Pero tú entras con este tercer libro, Andrés Bello. ¿Por qué vale la pena volver siempre y tanto a Andrés Bello, Joaquín? ¿Por qué es tan relevante? ¿Y por qué es tan relevante hoy? Bueno, porque, a ver, yo creo que Andrés Bello es una figura de los personajes del mundo clásico que nos tocó a nosotros. O sea, Andrés Bello es una especie de Moisés, es una especie de Dante Alighieri, de profeta Daniel, ¿cierto? Un profeta cortesano, que se inmiscuye en el poder, que se inmiscuye en el poder para hacerlo un poco mejor, ¿ya? Y para darle espacio a personas que sin la influencia de Bello habrían sido, quizás se hubiesen perdido. O sea, pensemos, por ejemplo, yo lo que aplico ahí en el libro, como los hermanos Amunátegui, que está su estatua en la Universidad de Chile, que eran unos niños que eran huérfanos, que eran miserables, ¿cierto? Que no tenían ni siquiera para comer. Andrés Bello los descubre en el Instituto Nacional, en un examen de latín, los protege, incluso le da comida, ¿cierto? Le muestra libros, le regala libros, y estos señores se transforman en grandes intelectuales gracias a la protección de este hombre. Y no solamente los Amunátegui, sino que también muchos otros más, o sea, si fueron montones. Entonces, este señor que tiene este ojo para detectar el talento que sabe reconocer y cazar el talento en otro, ¿cierto?
para ayudarlo, ¿cierto? Para que se realice la gente, ¿ya? Entonces, eso por una parte, ¿cierto? Por otra parte, lo que Bello significa como personaje que le dio un orden mental al derecho en Chile, porque antes del Código Civil había mucho desorden de las leyes, había miles de leyes dispersas, ¿ya? Y por lo tanto era muy difícil saber cuál era la ley que nos correspondía. Y claro, esta es una cosa que no se le ocurrió a Bello, sino que fue en gran medida a Napoleón, ¿cierto? Una idea muy propia de Napoleón, esto del código que está junto con la Biblia en el velador de los franceses, el Código Civil que tiene que estar en todas las casas de los chilenos, ¿ya? Y que es un libro que te obliga a que lo leas, porque si no lo lees, no puedes alegar que no lo sabías si no lo cumples. Oye, Joaquín, esto que Andrés Bello nos ordenó en términos, en términos jurídicos, era un país desordenado, tú dices, el resto de Latinoamérica, imagino cómo sería también, y me imagino que también hubo una trascendencia de Andrés Bello en el resto de los países de Latinoamérica, y tenemos fama de ser un país leguleyo, Chile, que puede ser una virtud y un defecto. ¿De qué manera esta impronta de Bello nos marca así profundamente, casi en el gen profundo del ser chileno, digamos, y de la historia chilena? Bueno, eso en buena medida es culpa de Bello, porque, o sea, pensemos nosotros entre los artículos de interpretación del Código Civil, está esta cuestión de que la ley no debe desconocerse su tenor literal, ni a pretexto de consultar su espíritu. O sea, si fijáis, ¿no? O sea, esto es una cosa muy como rabínica. Lo que importa es el texto. La Torá, como para los rabinos la Torá, ¿no? Exacto. Cada letra de la Torá está ahí puesta. Hay arcángeles que cuidan cada letra. Entonces aquí tú no puedes llegar e interpretar lo que quieras porque vas a buscarle el espíritu. Porque ese es el camino del libertinaje, ¿te fijas? Entonces hay que cuidar el texto, ¿ya? Para que el texto se fije en las almas de las personas, para que sea inamovible, ¿ya? Y la manera, ¿cierto?, es con este extremo legalismo, ¿ya? Esto es como en una famosa parte del Talmud, donde hay una discusión entre los rabinos de si un no está o no puro, no sé muy bien porque no sé cómo se trata, pero ocurren todo tipo de cosas sobrenaturales para desdecir lo que dice la ley. Entonces, qué sé yo, los ríos cambian de curso, se abre el cielo, aparece una voz, y los rabinos dicen no, porque la ley que nos entregó Moisés dice otra cosa. Entonces aquí puede aparecer lo que sea, ¿cierto? Pueden abrirse el mar, pueden bajar los ángeles, pero la ley dice otra cosa, ¿ya? Entonces, esa actitud que nos puede llevar, ¿cierto?, a cosas muy desquiciadas en algún sentido, también nos puede proteger también de muchos monstruos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los monstruos? Es un seguro. ¿Cuáles son los monstruos, las Escilas y Caribdis, para usar la imagen de Odiseo, ¿no? Esos monstruos terribles a los que se enfrenta Odiseo en la Vuelta a Ítaca, más peligrosos para Chile, o han sido en la historia? Mira, Cristian, son todos los monstruos del buen pensar. ¿Te fijas o no? Pensemos en que algo tan catastrófico y reciente como la Segunda Guerra Mundial la llevaron a cabo las personas más inteligentes del mundo, más bien formadas, con doctorados en las mejores universidades, ¿cierto? Con puros buenos motivos, con puros supuestos buenos motivos, ¿ya? Ahí el bien iba de la mano de todos los males, ¿ya? Y fue muy poca gente y muy fanática la que fue capaz de decirles que no, o sea, decirles un soberano no. Todas esas personas, por ejemplo, esos cristianos radicales que se pusieron a Hitler y que fueron a morir a campos de concentración, que no eran ni judíos ni comunistas ni nada de eso, sino que eran arios puros que se oponían y que podían haber firmado, ¿cierto?, y haberse ido. Pero cuando la gente se aparta del bien en el sentido más ingenuo y abraza, ¿cierto?, todo tipo de motivaciones extrañas, la guerra es casi inevitable. O sea, la guerra finalmente es como el punto cúlmine de eso, ¿ya? Pero hay muchos colaboradores en eso, previos, ¿ya? Y lo que hacía una persona como Bello es generar un clima de paz, ¿ya? Quizás no nos llevaba, ¿cierto?, al esplendor completo, ¿cierto? No nos liberaba de todas las injusticias del mundo, pero nos presentaba un seguro, una garantía.
Jáxica nos había mostrado esta idea de la pasión por el orden en Andrés Bello. Antonio Casen sugiero más por la idea del Andrés Bello poeta, que tiene como referente a Virgilio. Claro. Pero tú introduces y dices, no es suficiente estos dos elementos para entender a cabalidad qué es lo específico que aporta Bello, que trae Bello. Y eso es que él es un gramócrata. Y ahí tú acuñas una palabra que me gustaría que explicara en qué sentido Andrés Bello es un gramócrata. ¿Y qué es ser un gramócrata, digamos? Bueno, tiene que ver con lo que ya hemos estado diciendo sobre el predominio de la letra, sobre todo, ¿ya? Y específicamente de la letra impresa, ¿ya? Porque tenemos que pensar que Bello es un enamorado, es un computín, en este caso es un enamorado de la imprenta, ¿ya? Que en ese tiempo era una tecnología muy nueva en América, ¿ya? O sea, Bello es de las primeras personas que en Caracas empieza, en la Gaceta, a ocupar la imprenta, y acá en Chile el tipo está todo el día relacionado con la máquina de la imprenta, o sea, está aferrado a la máquina, ¿ya? Y la imprenta es la máquina de la divulgación del conocimiento, ¿no? En el antiguo régimen, o sea, muy poco tiempo antes, habían grandes intelectuales que lo que hacían era escribir un tratado y no publicarlo en la prensa, en la imprenta, y llevárselo al rey o al censor de turno y ofrecerlo al poder. Y decirle, mire, yo pensé todo esto y se los ofrezco a ustedes para que ustedes nomás lo sepan, ¿ya? Pero lo que hacían los espíritus libres no era hacer eso, y lo imprimían y se lo entregaban a todos, a todo el pueblo, ¿ya? Para que cualquiera pudiera acceder. Eso es muy importante. No solamente la idea de que hay una letra, sino que también es una letra que está divulgada por la máquina, por la tecnología de la imprenta, ¿ya? Que entonces es reciente. Claro, y tiene también que ver con la idea de que Andrés Bello es centralmente un gramático, ¿ya? O sea, la gente se le olvida de que Andrés Bello es conocido en América, en toda América y también en España, no tanto por el Código Civil, como más bien por la gramática castellana dedicada al uso de los americanos, ¿ya? Que hubo montones de ediciones que se hicieron en América y muchas personas aprendieron, digamos, la mejor versión del castellano con esa gramática. Y es desde ese centro, que es la gramática de castellana, desde donde Bello hace toda su operación política, poética, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que ese es el centro de Andrés Bello, la gramática. Y, por lo tanto, la gramática como forma como gobierno de la letra. Pues por eso la gramatocracia, que uno lo puede acortar como gramocracia, gramócrata. O sea, porque es muy largo decir gramatócrata. Oye, Joaquín, sin embargo, Chile es un país donde parece que el libro no se hubiera afincado bien. Es decir, Chile es un país que sale muy rápido de la oralidad, del mundo oral que tú mismo describías, del analfabetismo, entra, se alfabetiza, pero el libro como objeto, y Abello habría lamentado eso, el libro como objeto no es un libro cotidiano, o sea, los lectores en Chile son pocos, hay una queja de que leemos poco, o sea, como que el libro no hubiera, qué paradójico, o sea, tuvimos a Andrés Bello como fundador de la patria, el gramócrata, el de la letra impresa, el de los libros, y los libros parece que no tienen resonancia en Chile. ¿Cómo? Claro, es que hay que tener cuidado ahí, Cristian, yo creo, porque eso es un poco la tesis de Francisco Antonio Encina, en ese libro de la literatura en Chile, la historia de la literatura histórica, entonces, donde él dice así como, bueno, este señor Andrés Bello y sus seguidores, como que en realidad fueron gente que quedó superpuesta, ¿ya? Y que no logró calar en el espíritu de la nación, ¿ya? Pero hay que tener cuidado porque esas cosas son muy relativas, o sea, uno no sabe hasta qué punto cala eso, porque no ha habido en el mundo más popular no ha habido pura oralidad, ¿ya? Es impresionante, digamos, cómo hay gente en los lugares más recónditos que tiene sus libros, ¿ya? En las escuelas, digamos, lejanas, nosotros en la escuela de Alicao, en la escuela de Artolillo teníamos, ¿cierto?, una biblioteca que era bastante buena, ¿ya? Y entonces, eso de que nosotros somos de que hay aquí un predominio completo de la oralidad y que la letra está como, por así decirlo, como exiliada como el espíritu nacional, yo tendría cuidado, porque además de ser una tesis como esencialista,
por lo mismo, digamos, se le pierde la importancia de los proyectos, ¿ya? De cómo influyen los proyectos. Entonces, yo creo que Andrés Bello es todavía un proyecto. O sea, lo que él planteó es todavía un proyecto. Yo en ningún momento creo que se haya convertido como en la esencia de la nación chilena. ¿Y en qué sentido? Para nada. O sea, yo creo que es una cosa que todavía está como por ser en algún sentido. ¿Y en qué sentido ese proyecto, Andrés, esto es interesante, qué parte del proyecto queda todavía por realizar desde tu punto de vista? Incluso analizando la coyuntura tan específica en la que estamos. ¿Qué es del proyecto de Bello que debiera realizarse y que podría ser fructífero e interesante para Chile? O sea, yo creo que en el momento, hasta Andrés Bello en una parte dice, en uno de sus artículos en el Araucano, dice una cosa muy impresionante. Él dice, la única patria verdadera es la ley. Esa es la única patria del ser humano, la ley. Mientras nuestra patria no sea la ley, o sea, el respeto absoluto de la ley, de todo, de los poderosos, de los no poderosos, de los ricos, de los pobres, de los medianos, de todos, ¿ya? Entonces será todavía un proyecto inacabado, ¿ya? Mientras nuestra patria no sea la ley y sea cualquier otra cosa, la picardía del chileno. Me carga la picardía del chileno. Y ese dicho que alguien dijo una vez, en Chile no se respeta ni la ley de la selva. Bueno, eso lo dijo Párrafo, ¿cierto? Sí, o sea, no se respeta ni la ley de la selva. Es muy simpático, muy divertido, ¿cierto? Pero miren lo que esto significa, ¿cierto? Y además que no sé si sea tan verdad eso, que no se respeta ni la ley de la selva. Yo creo que una de las gracias que tiene y que ha hecho que la cosa no se haya ido, digamos, por el despeñadero hace mucho rato ya, es un cierto, por lo menos hipócrita respeto de la ley. O sea, pensemos nosotros por Cristian, y eso es un poco lo que decíamos con nuestros amigos que hicimos el libro de la Revolución del 25, el hecho de que en Chile, en un momento tan revolucionario como fue el de la UP, tanto Allende como los golpistas reivindicaban el mismo texto, que era el de la Constitución del 25. Nadie estaba diciendo, no, eso ya no sirve de nada, ahora el enfrentamiento es sin eso. Todos llevaban ese baluarte, ese estandarte. Es interesante lo que tú dices porque hoy pareciera ser que, de nuevo, es un texto, una constitución que aparece como lo que va a resolver la crisis social y política que vive el país. Pero hay como una expectativa con ese texto. ¿Te fijas que es como, tiene una cosa como ridícula y sublime al mismo tiempo? Que alguien en esa situación de completa catástrofe confíe todavía en un texto. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero que siempre la apuesta por la ley, con eso que dice Kant, digamos, la apuesta por el imperativo categórico, por la universalización del bien, siempre ha sido así. Nunca ha sido una realidad física. Siempre ha sido un intento por ir más allá de los hechos. Y ¿existe esta pasión por el orden de la que habla Jaksic? ¿Y cuánto tiene que ver Andrés Bello con esto como algo muy arraigado, casi en el inconsciente nacional, que es lo que nos salvaría, que tiene que comportarles también, etcétera, etcétera? Sí, ¿Cuánto de esa pasión por el orden todavía queda? Sí, es que claro, si yo te entiendo la pregunta, pero yo no sé bien eso. O sea, yo creo que una de las cosas que yo le agradezco mucho a Iván Jaksic porque me ayudó mucho para el libro, junto con la persona que me dirigió en gran medida la investigación, que fue Alfredo Jocelyn Holt, pero el problema de la pasión por el orden, que está tomado de un textual, digamos, de una idea textual que tomó Iván Jaksic de un texto de Bello, que a su vez está tomado de otro lado, ojo, como una doble cita. Creo, no me acuerdo bien, creo. Es que yo digo, ¿hasta qué punto la pasión por el orden es compartida por todos los adalíes del orden en el siglo XIX? ¿Ya? Que, bueno, uno es Portales, pero Bolívar también quería orden. O sea, Bolívar también le parecía que la anarquía que había era una cosa espantosa, que había que, de todas maneras, digamos, o sea, había muy pocos caudillos, por así decirlo, que estuvieran en contra del orden. O sea que el problema era que ese orden que ellos buscaban era incompatible, o sea, perdón, la existencia de la manera de ser que ellos tenían en el conflicto era incompatible en buena medida con el orden. Entonces, el problema de Portales y de la figura de Portales como el gran representante del orden, yo creo que es que la de Bello es superior. O sea, ¿Es más refinada? Es más refinada y
y es mucho más proyectable en el tiempo que la de Portales. O sea, la de Portales te sirve como para ir, ¿cierto? Y ordenar como a la gallá que está como insubordinada, así como esa cosa como rústica. Pero uno no puede vivir eternamente en eso, po. O sea, eso eso no tiene proyección. Uno tiene que ir refinando la situación. Y el que hace esa operación en Chile es Andrés Bello. O sea, Andrés Bello hace tanto de eso que está aquí traduciendo a Lord Byron, traduciendo a Víctor Hugo para que todos lo puedan leer, en un momento en que en Chile muy poca gente sabía leer y escribir. Entonces, la apuesta de Bello por la ilustración es una apuesta muy radical, ¿ya? Es mentira que Andrés Bello es un conservador, no es mentira eso. Andrés Bello es un liberal. A ver, explícame eso. Es un liberal. ¿Es un liberal romántico o postromántico? A ver, que venía de la decepción o del pánico, del caos que se había desatado en el resto de Latinoamérica, el desmembramiento de este imperio español del cual América era parte, la crisis en Venezuela, etcétera. Bueno, habría que colocarlo frente a Bolívar. ¿Es un liberal o es un liberal conservador? Mira, sí, muy buena la pregunta, porque, mira, no era, él había sido un hombre del antiguo régimen, porque él nació en el año 81 del siglo XVIII, y por lo tanto, para cuando ya para la independencia él tenía como 30 años, ¿ya? O sea, que para esa época era ser ya casi viejo, porque en esa época, digamos, la expectativa de vida eran como 40 años. Entonces, este señor era funcionario de Carlos IV, del rey de España, ¿ya? En la historia de la vacuna que tú mencionaste ahí, de la boda de la vacuna, como dijo Menéndez y Pelayo, poesía oficinesca en honor del rey, junto con la obra de teatro que escribió sobre la Venezuela consolada, que es sobre lo mismo, sobre el tema de la vacuna, que había dejado la escoba, la viruela en América. Por lo tanto, él es un funcionario del rey, y como no es un converso impúdico, cuando viene el proceso de independencia, él se demora mucho tiempo en procesar la situación, ¿cierto? Porque él tiene que saber qué hace en este nuevo mundo, ¿ya? Y cómo se relaciona con las nuevas repúblicas, ¿ya? Y por lo tanto, claro, eso mismo hacía que mucha gente lo acusara de ser un monárquico, de ser un criptomonárquico, de ser realmente un conservador, de ser un delator incluso, un delator de gente que participó del proceso de independencia en Caracas. Y yo creo que lo que él está tratando de hacer con su obra es como un poco como organizar lo incompatible, o sea, como por un lado tomar el romanticismo, tomar el neoclasicismo, tomar el liberalismo, tomar como una síntesis, la perspectiva, claro, conservadora, pero una síntesis no sé si tan bien hecha. O sea, es como un intento por pacificar a todos los enemigos que están ahí, ¿cierto? Demostrando que en algún sentido tienen muchas más cosas en común de lo que creen. Bello serviría mucho en el contexto que estamos hoy día en el país, ¿no? Sí, tal vez. De esta polarización entre progresismo, conservadurismo, etcétera. Bueno, estamos usando términos que están manidos, obviamente. ¿Qué haría Bello hoy? Esto es una pregunta bien cliché, pero imaginémoslo como una obra de teatro. Yo sé que Bello era amante del teatro y tú también. Imagínate un Bello que aparece casi como un fantasma y se mete en el debate público chileno. ¿Qué miraría Bello? ¿Qué diría Bello? ¿Qué aportaría Bello? ¿Qué podría aportar? Mira, esa es una pregunta muy difícil porque Bello es un personaje que respondió, es un hijo de su tiempo y respondió respuesta para su tiempo. Y fue un tiempo que, lamento informar, fue mucho más terrible que este, ¿ya? Porque fue la época de las revoluciones más impresionantes como dice Hobsbawm, ¿cierto? Las revoluciones más impresionantes que se podían haber visto nunca. O sea, aquí con la Revolución Francesa y todo y toda la onda sísmica que generó en todo el planeta, o en todo Occidente, ¿cierto? El mundo cambió para siempre, ¿ya? La Revolución Norteamericana, todas las revoluciones que hubo después en Europa, la Revolución del año 20, la Revolución del año 30, la Revolución del año 48, ¿cierto? Que fue gigante, como mismo Marx y Engels lo dicen. Por lo tanto, fue una época muy compleja, ¿cierto? En su propia vida también tuvo realmente desastres familiares uno tras otro. Revoluciones o guerras civiles también en Chile en la década de los 50.
cuando él llegó a Chile ya con el tema, digamos, de la guerra, la batalla del Ircay, ¿cierto? La guerra civil que también hubo en ese momento. O sea, él le tocó vivir cosas mucho más complicadas que a todos nosotros, pero la pregunta de qué es lo que habría hecho él ahora, yo no sé bien. Yo, lo que sí, en el libro ofrezco una cosa que me enorgullece, que es como, bueno, mostrar cuáles eran los problemas que habían y, digamos, sugerir algunas analogías con cosas que podrían haber pasado ahora. Como por ejemplo la posición de Bello frente a las revoluciones, frente a la violencia, frente al problema de la justicia. Eso ¿ya? me gustaría. A ver, vamos viendo cada uno. Bello y las revoluciones. Bueno, las revoluciones, Bello es un enemigo de las revoluciones, ¿cierto? Y cuando le toca comentar las revoluciones europeas en el diario, ¿cierto? Siempre es como las mira, no necesariamente con una actitud así como de viejo mojigato que está en contra, pero sí como viendo, a ver, ¿qué significa esto? ¿Para dónde va esto? ¿Tiene realmente tiene realmente como la originalidad que tuvo alguna otra revolución antes o es simplemente un intento como imitativo, ¿ya? Por hacer de nuevo la cuestión nomás. Y yo creo que la propuesta de Bello, que es la frase que yo saco de la flor que está en el discurso de la Universidad de Chile, como la flor que embellece, que hermosea las ruinas, ¿cierto? Él dice, mi vida es una ruina, ¿ya? Mi vida en este momento es una ruina. En gran medida el mundo ha sido siempre una ruina, ¿ya? O sea, Bello no cree en esta cosa de que hay como momentos espléndidos donde el mundo estaba perfecto. El mundo, hace mucho tiempo que el mundo es una ruina, ¿ya? Y la gente que piensa que el mundo estaba hace 30 años con no sé con qué presidente, que estaba perfecto y ahora está en la ruina, esa gente que no sabe nada, que no ha estudiado nada. Porque la ruina, el mundo ha estado mucho tiempo en ruina, y mucho tiempo, y quizás siempre ha estado en ruina. La idea del pecado original es la idea de que el mundo solamente fue espléndido en un momento y nunca más fue, ¿ya? Y por lo tanto, ante las ruinas, la flor que mosea la ruina. ¿Qué es lo que es la flor que mosea la ruina? Es algo tan, las letras son la flor que mosea las ruinas. Algo, por decirlo, tan débil como eso es la solución. Joaquín, qué hermoso. La debilidad es la solución. Qué hermoso eso, lo más frágil, digamos. La vulnerabilidad es la solución. Y si hay algo frágil, aplastar la situación. Y si hay algo frágil es la libertad. Andrés Bello y la libertad, hablemos un poco de eso. Y hablemos de la libertad también. Bueno, sí. Bello yo creo que tuvo una relación rara con la libertad porque, a ver, él promocionó la libertad mucho en sus discípulos, ¿cierto? O sea, les exigió que fueran libres y de ahí de esto que muchos de sus discípulos fueran grandes liberales del siglo XIX. Pero él mismo, no sé si fue un gran representante él de la libertad, ¿ya? O sea, como que en su propia vida da la impresión de que él se contuvo muchas veces, como que se limitaba, ¿ya? Frente, por ejemplo, a la relación con los poderosos, ¿cierto? Con Portales, por ejemplo, con Mariano Agaña. Ahí él como que se comedía mucho. Y no sé si él mismo haya sido un gran representante de la libertad. Ahora, para mí es suficiente que la haya promovido en los otros, ¿ya? De repente una persona que busca más, como dice Fichte, ¿cierto? Libre es el que quiere la libertad de los otros, más que la suya solamente. Qué interesante, potente. Y uno ve tanto en la izquierda como en la derecha tanta desprecio por la libertad en momentos críticos, ¿no? De la historia. Sí, exactamente, porque la libertad es un bien de la nobleza humana que pertenece, y la nobleza humana está en todas partes, digamos, no está en la clase alta, esa es una estupidez, ¿cierto? Está en todas partes y las personas libres son aquellas que tienen ese apetito, y esto es muy importante, Cristian, son las personas que están dispuestas a morirse por ser libres. O sea, la gente que antes de ser libre quiere tener buena salud, quiere tener buena no sé qué, quiere tener auto, quiere tener casa, quiere tener esto, quiere tener lo otro, y después al final ser libre, esa gente son esclavos nomás. Son esclavos. Porque la libertad, como dice el profeta Jeremías, cautividad al cautivo. El que no es capaz de ser libre y no quiere ser libre no lo va a hacer jamás. La libertad la construye el que quiere ser libre, el que necesita ser libre y que está dispuesto a morirse por ser libre. Y por eso que es un ideal que no todo el mundo tiene y por lo tanto es muy importante de que se sea protegido
y que las personas que lo practican y que tienen apetencia de eso, las rescatemos y las ayudemos, no las abandonemos. Muy importante eso. ¿Quiénes serían en nuestra historia ejemplos de ese talante libertario en el buen sentido de la palabra? Bueno, yo creo que uno de los mayores representantes de la libertad en Chile, por su independencia de todo, es Gabriela Mistral. O sea, esa para mí es la figura más libre de la historia de Chile. O sea, es una cosa que no se puede llegar a creer que haya surgido en Chile algo así. O sea, como que una cosa que una señora era una alienígena, ¿ya? Su libertad, digamos, de los partidos, de las ideologías, ¿cierto? Incluso su libertad de su origen, ¿cierto? Su libertad de origen. No por nada, ¿cierto? Cuando ella recibió el premio del rey Gustavo en Suecia, aquí en Chile la vocación pública, ¿cierto?, eran los desfiles, ¿cierto? Porque realmente la clase media chilena, que han sido realmente los que han cuidado la ley... La clase media chilena, ¿eh? Sí, sintieron que esta era como la apoteosis de lo que ellos representaban. Entonces es muy importante esa figura. Para mí es mucho más importante que Bello, digamos. A ver, es interesante porque tú en este libro, y entiendo que es un tema o en algún momento irás a escribir un libro sobre Gabriela Mistral, le dedicas una cápita ahí, hablas de Bello y Gabriela Mistral, los dos personajes que están en los billetes, la gente los ve en los billetes pero no sabe más de ellos. A ver, Gabriela Mistral y Bello frente a frente. Lo primero que uno se le ocurre es dos pedagogos, ¿no es cierto? Sí. Son pedagogos en el sentido más amplio del término. Dos funcionarios de la Cancillería, ojo. También, ¿ya? Dos pedagogos, ¿cierto? Pero yo ahí los metaforeo, ¿cierto? Como los reinados literarios de la historia de Chile. ¿Qué reinado representa cada uno? Claro, en el siglo XIX, el reinado de Bello, contra todos los supuestos líderes, ¿cierto? Los supuestos caudillos, los bravucones de esa época, que se consideraban todos más importantes que Bello, ¿cierto? Pero hay un reinado así como subterráneo. Lo mismo que pasa con Gabriela Mistral en el siglo XX, ¿cierto? Un reinado subterráneo sobre las conciencias de las personas, que libera a las personas, ¿te fijas? Entonces, y claro, uno dice, los otros grandes personajes, como pueden haber sido en el siglo XIX, Lastarria, o en el XX, por ejemplo, fue Neruda, ¿cierto? Ellos eran líderes partisanos. Eran líderes partisanos, o sea, no tienen ese carácter, pueden ser geniales, ¿cierto? Pueden tener todo lo que tienen, pero no tienen ese carácter ecuménico que lograron tener Bello y lograron tener... en la Universidad de Chile hasta la gente más radical se dice hija de Bello. O sea, hija de un funcionario del rey Carlos IV de España, ¿cierto? De un rey bastante decadente por lo demás. Entonces, ese elemento como de reencuentro, y espero que esto no sea pensado en forma así como religiosa, de reencuentro, pese a todas las diferencias que generan esos dos personajes, algo muy impresionante, y no por nada, ¿cierto?, la inteligencia de ponerlos en los billetes, porque los billetes necesitan esa convergencia del símbolo. Se acaba de retirar la estatua del general Baquedano de la Plaza Baquedano. Hay quienes han propuesto colocar a Gabriela Mistral ahí. A ver, primero, tu opinión sobre la retirada de esa estatua, si quieres dármela y si quieres no me la das, eres libre de hacerlo. ¿Y qué te parece esa propuesta que ha surgido en algunas personas de colocar a Gabriela Mistral ahí en ese centro? Sí, pues es que yo personalmente que en mi vida apenas he quemado palos de fósforo, digamos. No me parece bien quemar nada, destruir nada, ¿cierto? Y botar estatuas. Yo entiendo que la idolofobia, ¿cierto? La destrucción de estatuas, que fue en la Edad Media muy fuerte en los países del Imperio de Oriente, que fue una cosa muy de las religiones abrahámicas contra de las figuras paganas, digamos, que tienen volumen, ¿cierto? Hay una tradición contra eso, ¿cierto? Pero acá en Chile yo encuentro que tiene que ver como con una frivolidad, Cristian. O sea, el señor Baquedano, creo que Mochati dijo esto, ¿cierto? Era un militar de la República y que obedecía al poder civil, ¿ya? Que no se insubordinó al poder civil. La escultura del señor Arias es una escultura muy buena.
la del caballo, ¿para qué decir? Mucho mejor la del caballo que la del que está montado en el caballo. Y yo personalmente no entiendo por qué habría que sacar eso. ¿Ya? Si alguien quiere poner a Gabriela Mistral en vez, quizás sería una manera de llegar a un buen acuerdo. ¿Ya? Quizás sea una buena manera de un buen acuerdo. Porque dentro de todo, Gabriela Mistral es un personaje ecuménico de la historia de Chile. ¿Ya? Pero si también mucha gente quisiera devolver la estatua a su lugar, yo por lo menos no me opondría a eso. Hay que pensar bien, investigar bien qué significa en Chile la destrucción de estos monumentos, si es una cosa como que está relacionada que tiene que ver con una tradición antigua contra los ídolos, ¿cierto? O tiene que ver una cosa simplemente como una cosa como simplemente en contra de las figuras de la República de Chile, de la República que nos cae mal, digamos. Hay que hacer esa investigación profundamente. Yo no he pensado en eso. O sea, no lo he pensado bien como para ponerme a hablar aquí frente a la gente, dar una opinión acabada. No lo tengo claro. Tú dijiste, yo no he prendido ni un solo fósforo. Una de las cosas que llama la atención y que hay que buscar, yo siempre pienso en el inconsciente, ahí me pongo un poco junguiano. ¿Qué pasa esta piromanía que se ha convertido casi en un hábito? La cosa de quemar. Quemar iglesias, quemar lugares, bueno, quemar. Encender barricadas. Y en un capítulo de tu libro que me llamó la atención releyéndolo ahora, aparecen los incendios. Sí, en Bello, el incendio de la iglesia. Oye, casi como anticipatorio, hay que encenderlo todo. Hay gente que me dijo que era una premonición del libro, sí. Claro, porque hubo varios incendios de iglesias en el siglo XIX. El incendio de la Compañía, de la iglesia de la Compañía, donde murió mucha gente dentro de la iglesia. Y Bello escribe un poema, creo que el año 42, si no me equivoco, en la década del 40, no me manejo bien la fecha, pero lo escribe con un seudónimo, o anónimamente, no me acuerdo. Y es Sarmiento el que se da cuenta que este poema lo escribió Andrés Bello y lo delata, ¿cierto? Dice, mire, este señor escribió este poema, que este señor que me parece que ya no era poeta, escribió este poema con el estilo romántico, ¿ya? Y ahí Bello pone unas imágenes bien así como casi al borde del satanismo poético, como cuando habla del fuego que no respeta a la Virgen y que quema a la Virgen, por ejemplo, ¿cierto? A la imagen de la Virgen en el poema. Es un poema muy raro ese, porque se refiere de forma muy como paradójica al incendio de la iglesia, ¿ya? Y bueno, hay otro poema también sobre que uno podría considerar que es como una cosa que tiene que ver con los desmanes en la vía pública, que es el poema sobre los duendes, que parece que es como los duendes que dejan la embarrada en la tarde. Cuando se está ocultando el sol, los duendes salen a provocar, digamos, vandalismo. También está ahí en el libro citado ese poema. Pero claro, también hay otro poema más, que es el poema del Cóndor y el Huemul, de Bello, que en realidad es como un diálogo con otro poema del poeta argentino Bartolomé Mitre. Y ahí lo que dice Bello dice una cosa muy divertida, porque ese poema es un diálogo entre el cóndor y el poeta, y creo que el poeta dice, quiero incendiar el país completo, hacer de él una inmensa fundición. Entonces el cóndor le dice al poeta, pero ¿cómo vas a quemar el país? Entonces responde el poeta, lo quiero incendiar en patriotismo. ¿Ya? Entonces hay una cosa rara con el fuego, ¿ya? Una cosa como ambigua, que el fuego es destructivo, el fuego es regenerador. Purificador, ¿cierto? también. Es purificador. Como símbolo, ¿ah? A mí personalmente me carga todo eso, incluso pensarlo, ¿cierto? Pero como yo estaba metiendo en este tema de Bello, no me podía hacer el leso. Si yo en estas cosas soy completamente convencional, personalmente, ¿cierto? Andrés Bello es poeta, a pesar de que la actividad poética fue como abandonándola a él, y algunos le recriminaron, los amunates que le recriminaban que hubiera no tomado tan en serio, hubiera dejado el resto de su actividad pública, todas las pegas que tenía, todos los hijos, imagino que estaba abrumado de actividad, estresado, no pudo dedicarle más tiempo. Pero él es un poeta, en el fondo, y yo creo que para él era importante ser poeta. Gabriela Mistral es otra poeta, es decir, la poesía está anclada muy profundamente
en el origen de Chile? Tú dices la ley, pero también la poesía. Sí, como expresiones como expresiones de la letra, porque finalmente son poetas letrados. Uno puede decir, claro, que Gabriela Mistral en gran medida es una poeta oral, ¿cierto? Más que, pero finalmente igual publicó los libros. Pero la poesía, como elemento central cultural de Chile, ¿cómo lo ves tú? Sí, es que eso es muy complicado. O sea, es una cosa muy extraña porque uno podría decir que Bello, que se fue, como él mismo dice, vegeto en la prosa más pedestre, ¿cierto? Y abandoné la poesía, porque la poesía es una musa que quiere, una musa celosa que quiere al poeta que quiere al poeta por entero, ¿ya? Entonces, Bello ya es consciente de como el imperio celoso, celópata de la musa de la poesía. Y claro, en el siglo XX esa musa gobernó, ¿ya? Esa musa conquistó su imperio. Pero en el siglo XIX yo creo que no, pues, o sea, estaba todavía todo por verse, ya estaba todavía por verse. Y un poco, es muy bonito, y eso lo muestro en el libro, que para generar la poesía en Chile fue muy importante la crítica, antes que la poesía, la crítica que se hizo de los poetas americanos, ¿ya? Por ejemplo, los hermanos Amunate, que escribieron en el libro del año 56, el juicio crítico de los poetas americanos de la primera mitad del siglo XIX, que es una crítica terrible, ¿cierto? Dicen que son todos espantosos, que es una basura, toda la poesía americana. Y los comparan con Longfellow, ¿cierto? O Chateaubriand, ¿cierto? Que son como la figura que deberíamos tener en consideración. Pero por una extraña razón, el poeta Bello se ocultó, se ocultó en sus manuscritos, que no publicaba, o que publicaba muy de vez en cuando, y en sus discípulos se convirtió en crítica feroz y reapareció en el siglo XX con la musa ya a caballo, ¿cierto? Y gobernando el siglo, ¿ya? Pero yo no sabría cómo, o sea, para serte bien honesto y no inventar ninguna cosa, yo no sabría bien cómo hacer el hilo que conduce a través de la poesía a Bello, o sea, que conduce a través de la poesía de Bello a Mistral, ya, por ejemplo. No, es una cosa muy compleja esa, no tengo la capacidad, yo no tenía la capacidad para desenredar esa cuestión. Joaquín, tú escribiste, lo presenté al comienzo, este libro junto con Arturo Fontaine, Juan Luis Ossa, 1925, Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional. La idea era, como dije yo al comienzo, rescatar la Constitución del 25 y tal vez esa habría sido una buena salida si hubiéramos tenido aquí un estadista o alguien con visión y hubiera dicho ya, volvamos al texto del 25 y hagámosle algunos cambios. Esa idea no agarró, digamos, no prendió. Fracasó, pero me pareció una interesante idea. Brevemente quiero que me cuentes a dónde apuntaba y por qué ustedes apuntaban a eso. Y luego te quiero preguntar por cómo ves tú este proceso constituyente, digamos. Si eres optimista, si eres pesimista, y qué elementos importantes crees tú que debieran estar en juego en esa discusión y en esa conversación que ya viene, digamos. Vamos a lo primero. Sí. Bueno, esta idea, nosotros hicimos varios seminarios en la Universidad Diego Portales, o sea, hicimos dos seminarios, uno la Portales y otro la Adolfo Ibáñez. Invitamos mucha gente para discutir esta idea y gracias a eso varias personas se sumaron a la idea y fueron los autores que están en el libro, que son algo más Mascareño, Hugo Herrera, Juan Luis Ossa, Renato Cristi, Arturo Fontaine y yo. Y entonces la idea básicamente, cada uno argumentando desde su punto de vista, ¿cierto? Que finalmente aquí lo importante de una constitución, y esto te hablo de parte mía, ¿no? Para que no se sientan mis compañeros del libro mal interpretados por mí, de parte, juicio mío. Finalmente, la Constitución lo que hacía en Occidente era reemplazar la figura de la legitimidad del rey, ¿cierto? Fuera los reyes, constituciones. La Constitución tiene esa importancia de mantener como el hilo que mantiene los distintos momentos de la historia de una república.
No por nada, la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, ha sido tan importante y tan ejemplar, más allá de que Estados Unidos nos pueda molestar en muchas cosas, porque, ¿cierto?, ha sido esta Constitución cortita y ha sido única, y ha tenido enmiendas, ¿cierto?, pero ha sido importante y ha sufrido mutaciones, ¿cierto?, pero se ha mantenido como el símbolo, el objeto textual, ¿ya? Y en algún sentido Chile, en algún sentido, digamos, nada más, intentó algo parecido cuando se insistía tanto en que la Constitución del 33 y la del 25 habían sido nada más que reformas de la anterior, ¿ya? Entonces los redactores eran muy delicados en decir reforma, en buena medida, porque querían tener una deferencia, demostrar al menos, y quizás hipócritamente, ¿cierto?, una deferencia con la carta anterior, con el texto anterior. Pero el problema que hubo fue que en el año, bueno, hay muchos más problemas, pero por lo menos este es uno de los problemas que más aquejan la situación, es que la Constitución de los 80 fue presentada con bombos y platillos como una nueva Constitución. Y en el texto oficial se dice así, ¿cierto? Esta es la nueva Constitución de la República de Chile. El discurso de Pinochet de la época, ¿cierto?, como que mira menos toda la historia constitucional, ¿ya? Y yo aquí no es que quiera defender a Pinochet, ¿cierto?, pero ahí seguramente el artífice que tenía agenda propia en todo esto era Jaime Guzmán, ¿cierto? Jaime Guzmán fue el destructor de esto, el destructor de la tradición constitucional chilena, que tenía todos los peros que se pueden decir y todos los, digamos, el señor Guzmán, ¿ya? Y lo que nosotros vimos ahí fue un desprecio por todo lo que significaban los símbolos de la República, ¿cierto? Chile es un país de mierda, esto hay que arreglarlo, ¿cierto?, por primera vez bien. Joaquín, te pregunto, ¿y ahora en el signo inverso no se ve algo parecido en algunos sectores, como de partir desde cero, de la hoja en blanco, y también Chile un país de mierda, pero en otro sentido, digamos? Así es, que se acabe Chile. ¿Sí? Que se acabe Chile. Los que dicen que se acabe Chile son los hijos de Jaime Guzmán y de los que dijeron Chile es un país de mierda, ¿ya?, en ese tiempo, que lo dijeron mucho, ¿ya? Y estaban muy entusiastas con que ellos iban a refundar el país, ¿ya? Y claro, lo que están viéndolo de esta manera ahora son imitadores de esos otros. Eso es lo que yo pienso. Pero de signo inverso, claro. De signo inverso, claro, pero finalmente estas cosas finalmente funcionan así, si son predisposiciones del alma humana que adquiere una u otra máscara, pero más o menos parecido, ¿cierto? El fascismo es esto, el fascismo es así. Y hay de izquierda y de derecha fascismo, ¿no? El fascismo es desprecio por el pasado. ¿Y hay fascismo de izquierda y de derecha? Sí, pues, obvio que sí, claro que sí. Claro que sí. Y claro, entonces, ¿qué es lo que proponíamos nosotros? Es, bueno, una manera de solucionar este problema en que estamos metidos ahora, que nos puede tener durante décadas peleando, es devolvernos al texto de la Constitución que defendió Allende en La Moneda, ¿ya?, y que también decían defender los que pidieron la intervención militar en ese tiempo. Porque ese fue el argumento de la gente que pidió el golpe de Estado, era que querían volver al orden constitucional que el gobierno de Allende había destruido. Ese era el argumento, y mucha gente que estuvo a favor de eso fue bajo ese argumento, no el otro argumento, no el argumento de Jaime Guzmán, ¿ya?, ese argumento despreciativo de la historia de Chile. Y por lo tanto, lo que nosotros decíamos era, pesquemos este texto que tiene todos los problemas que puede tener, que acumula todos los pecados que hemos tenido antes de esto, pero reformémoslo, y reformémoslo mucho, ¿ya?, para que sea adecuado en este tiempo. Pero no podemos botar por la borda ese capital simbólico que significa haber tenido un mediano orden constitucional. ¿Y qué esperas tú de esta nueva Constitución? ¿Qué esperarías de este nuevo texto? En este sentido y también como texto, digamos. ¿Qué esperarías? No, en toda esta historia yo me siento un fracasado completo. ¿Ya? Pero no me importa tanto porque yo toda mi vida he fracasado mucho, ¿ya? ¿Ya? Entonces para mí no es tan terrible fracasar, yo estoy acostumbrado, ¿ya? Pero por lo mismo también soy escéptico y tampoco me entusiasmo ni me siento defraudado tanto. Y lo que yo creo que lo que podría ocurrir, y ese es mi temor, porque yo estoy mirando más a largo plazo,
es que podríamos estar con una discusión equivalente en 10 años, en 10 años más. O sea, que nos demos cuenta o que lleguemos a pensar en 10 años más que en realidad este proceso que tuvimos ahora estuvo viciado, bien porque hubo violencia entre medio o bien porque hubo, ¿cierto?, un acuerdo previo que limitó la soberanía de la Asamblea o de la Convención, todo un montón de argumentos que ya están presentes y que se van a radicalizar después, ¿ya? Y entonces entremos de nuevo en un debate parecido. Nueva Constitución, ahora sí que bien hecha. El típico problema de la democracia ahora, ¿ya? La democracia tiene que ser perfecta ahora ya, ¿ya? No irla construyendo, ¿cierto?, cada vez mejor, sino que ahora ya todo. Y ese problema, ¿cierto?, nos puede meter en el típico problema del modernismo, por el modernismo literario, que es esta cuestión como esta obsesión por lo puramente nuevo, sin mancha del pasado, sin mácula del pasado, ni de ningún tipo como de sujeción. Y eso es lo que queríamos nosotros precaver, pero bueno, no funcionó, po. Y ahora esperemos que esto funcione, ¿ya? Yo, como no soy político, ni quiero serlo, sino que yo creo mucho en lo que, por ejemplo, hacía Vasily Grossman, el famoso ese que estuvo metido en las guerras, ¿cierto?, mirando y anotando. Yo prefiero mirar y anotar. Y ni siquiera comentar tanto en el momento, porque todos los comentarios que uno hace en el momento son medio ridículos cuando uno los lee después. Entonces yo creo que uno tiene que tener la mente fría y esperar y ver qué va pasando. Y esa es mi pretensión. Yo no pretendo, digamos, ser el que tener grandes propuestas para solucionar nada. Yo tuve quizás la osadía o la desinteligencia de proponer esto junto con mis compañeros del libro y quizás fue bueno que fracasara para que no me metiera en ese tipo de lío. Joaquín, yo te quiero agradecer esta conversación tan llena de dimensiones, de salidas, de entradas, como son también los libros que tú escribes, llenos de cruces, muy estimulantes, que nos invitan a leer, a reestudiar la historia, a jugar también con ella y a aprender de todo lo que nos antecede con esa deferencia también de la que tú hablas, el valor de la deferencia tan importante y que se ha perdido un poco en estos tiempos. Gracias por haber estado conmigo aquí en persona, Joaquín. Muchas gracias a ti y a Icare por considerarme. Y nos encontramos nosotros el próximo domingo nuevamente en directo aquí desde un salón de Icare.